principio un número fijo para el presupuesto, ¿no? Primero porque no tenemos nada sobre la mesa, no tenemos un proyecto definido. Segundo, porque generalmente muchas veces nos hacen preguntas, la gente tiene muchas ideas equivocadas, como decía Alejandro, de cuánto cuestan las cosas, y esas ideas no están bien dimensionadas. Y tercero, porque no podemos tener un número concreto al principio porque es algo multifactorial. Un presupuesto de construcción depende mucho de la zona donde se sitúe esa futura vivienda, de la disponibilidad de materiales, de la disponibilidad de oficios. Y ya veremos más adelante que un presupuesto va evolucionando en el tiempo con el desarrollo del proyecto de muchas maneras, ¿no? Entonces, esto viene a colación de que a veces nos llaman a preguntarnos un precio concreto por metro cuadrado, ¿no? Casi que van presupuestando por teléfono, preguntándonos a nosotros o a otras personas, ¿no? Para llegar a una conclusión, y es muy difícil, ¿vale? De hecho, el número fijo, el número concreto real de cuánto cuestan las cosas, lo tenemos ya cuando el constructor nos da ese número, ¿no? Cuando tenemos unas mediciones bien hechas y un proyecto bien definido, ahí sabemos cuánto cuestan ya las cosas, pero si somos rigurosos, yendo más allá, ese presupuesto, sabemos ese número final cuando ya la casa está terminada en realidad, ¿no? Es en ese momento cuando lo tenemos claro, no al principio cuando no tenemos nada, ni a mitad de proyecto cuando todavía se trata de tener estimaciones, ¿no? Y de hecho, como ya veremos, también hay que tener muy claro que a lo largo de un proyecto de arquitectura, en esta aventura de construirte una casa, hay muchos presupuestos y hay muchos conceptos, ¿vale? De hecho, a los distintos agentes que intervienen en una obra, en un proceso de proyecto, se le entregan distintas versiones del presupuesto, como ya lo veremos. Entonces, lo que sí que tenemos que tener claro es esto y saber que aunque no se pueda definir un número de principio, sí que podemos establecer un límite claro, ¿no? Sí que podemos dimensionar ese número e intentar dirigirnos hacia allá, ¿vale? Sí que podremos establecer ese límite porque tenemos unos medios económicos limitados, básicamente, ¿no? Entonces, hay que establecer un límite claro. Por tanto, para empezar a meternos en materia, hay una serie de conceptos de presupuesto que hay que conocer bien, porque a lo largo de este camino nos los vamos a encontrar y nos los van a solicitar. Y tenemos que tener claro qué significa cada cosa para poder llevar a buen puerto el proyecto y llegar a ese límite, ¿no? El primero de ellos es el PEM, que veis aquí, que es el presupuesto de ejecución material. El segundo es el PEC, que es el presupuesto de ejecución por contrata, y casi siempre están bien definidos con estas siglas, ¿vale? Y el tercero es el coste total. El coste total, que ya veremos qué incluye, pero es estos presupuestos que tenemos aquí, estas siglas, se refieren a estados parciales de un presupuesto total, ¿no? Que aquí es ya cuánto nos cuesta toda la operación. No se ve la presentación. ¿Se ve la presentación? Sí, sí se ve. ¿Hay alguien más que no vea la presentación? ¿Hay alguien más que no está viendo la presentación? Yo la veo. Vale, entonces continúo, ¿eh? No sé quién no la ve, pero que lo resuelva. Entonces hay que tener claro estos conceptos que son los básicos. En construcción hay muchos más, ¿no? Hay por ahí el CTO, que es coste total de obra, y hay otros términos administrativos, pero en lo que nos ocupa en este momento hay que tener claros sobre todo estos tres conceptos, ¿no? Porque solemos mezclarlos y a veces se puede llegar a la conclusión de que una obra cuesta algo que no es así, que es un presupuesto parcial, ¿no? Vale, entonces uno de los conceptos más
más esenciales que nos vamos a encontrar a lo largo de este proceso es el PEM, que es repito, presupuesto de ejecución material. Este presupuesto lo que refleja es el coste de los materiales y la mano de obra, ¿vale? En síntesis, generalmente un presupuesto de ejecución material también incluye otras partidas como seguridad y salud, gestión de residuos, control de ensayos. En términos administrativos nos lo van a requerir así, pero quiero que os quedéis con este concepto. El PEM es el presupuesto que valora materiales y mano de obra, ¿vale? Muy importante, no otros conceptos, no tasas, no honorarios técnicos, nada de eso. Solo materiales y mano de obra, ¿vale? El segundo concepto es el PEC, que este presupuesto parcial valora el PEM, que es materiales y mano de obra, y además los gastos generales del constructor y el beneficio industrial. Este presupuesto, digamos que es el que nos pasa el constructor cuando le decimos, ¿cuánto cuesta construir mi casa o cuánto cuesta ejecutar estos 40 metros cuadrados de algo concreto con sus mediciones y con su definición gráfica? El constructor nos pasa un PEC, un presupuesto de ejecución por contrata, ¿vale? Estos porcentajes que veis aquí los veréis habitualmente por internet, pero no necesariamente son estos, son una media, ¿no? Que se suele ver por ahí, pero ya este número es un número fiable de cuánto cuestan las cosas, cuánto cuesta esa obra concreta, ¿vale? Y finalmente tenemos ya el estadio final, ¿no? Valga la redundancia, que es el presupuesto total o el presupuesto real de vivienda terminada, ¿vale? Que como vemos aquí es la suma del PEC, que es el PEN más los gastos generales más el beneficio industrial. Luego, dado que es el presupuesto total, incluye honorarios técnicos, incluye tasas del ayuntamiento, incluye impuestos e incluye otros costes, ¿vale? Es el presupuesto global de la obra, ¿no? El final, el real. Y ya para tener un número en la cabeza, un número gordo para hacernos unas estimaciones muy iniciales, actualmente el precio total de construirse una vivienda en España, actualmente en 2025, bueno, en septiembre de 2025, podríamos decir que está entre 2.000 y 2.500 euros, a grandes rasgos, ¿eh? Se puede matizar ese número dependiendo del proyecto, dependiendo de la figura del autopromotor, autoconstructor, etcétera. Pero sí que deberíamos tener claro que en construcción profesional estos son los números y ya se podrían hacer, bueno, unas primeras estimaciones a números gordos, ¿no? Que creo que es importante tenerlo en cuenta porque hay personas que a lo mejor tienen módulos de precios de otra época o consultan foros o consultan quizás páginas desactualizadas, pero digamos que a día de hoy este sería un precio total de mercado, una media, una estadística. Entonces, empezamos, ¿no? Digamos, para ya meternos en este viaje, si queremos construir una vivienda, una obra, lo que hay que hacer, evidentemente, es contar con un proyecto de arquitectura. El proyecto de arquitectura es la herramienta que define realmente lo que necesitamos y lo que podemos pagar, ¿no? Es la herramienta que nos ayuda a establecer un límite, ¿vale? Cuando hablo de lo que realmente necesitamos es importante porque muchas veces la gente viene con unos programas que son muy sobredimensionados y que realmente no pueden pagar, ¿no? Realmente al final un proyecto de arquitectura se trata de definir concretamente qué se necesita y qué se necesita y cuánto presupuesto se tiene, ¿no? Entonces es la herramienta que nos ayuda a llegar a buen puerto, a construir algo que realmente podamos terminar, ¿vale? Entonces, esto que veis aquí son las fases de un proyecto de arquitectura. No sé si veis mi ratón.
Y también cómo va evolucionando el presupuesto a lo largo de esas fases. Entonces, por ser muy breve, un proyecto de arquitectura podríamos desglosarlo en un estudio de parcela, ¿no? Que es que cuando tienes una parcela, un terreno, generalmente se hace un primer estudio de normativo, de qué podemos construir en ese terreno, cómo lo podemos construir, ¿vale? ¿En pantalla completa? Sí. Ah, ostras, sí. A ver. Ah, mucho mejor. Bueno, entonces decía que en proyecto de arquitectura tenemos el estudio de parcela, ¿vale? Tenemos un anteproyecto, que es cuando tenemos en cuenta, cuando empezamos a dibujar, cuando tenemos unos bocetos de ese programa de necesidades que se tiene al principio, ¿no? Por ejemplo, si tienes un programa de 3 habitaciones, un salón, una cocina, hacemos unos bocetos, ¿no? Empezamos a aterrizar ese programa de necesidades del cliente. Luego tenemos el proyecto básico, que sería una fase en la cual cogemos esos bocetos y los transformamos en una planimetría bien definida, ¿no? También que cumpla la normativa, que se adecue a la normativa urbanística en relación a ese estudio de parcela que ya hicimos, ¿no? Y ya en esta fase empezamos a confeccionar unas mediciones más precisas, unas primeras mediciones, ¿no? Finalmente tenemos el proyecto de ejecución, que es una fase en la que definimos al máximo el proyecto, lo definimos constructivamente, estructuralmente, energéticamente, tenemos un documento muy sólido con el que ya tenemos unas mediciones muy precisas, ¿vale? Y finalmente, en un proyecto de arquitectura, como todos sabéis, o los técnicos, tenemos una dirección de obra, ¿no? Que sería controlar que la obra, lo que se está ejecutando, se adecúa conforme a proyecto en calidad, ¿no? Vale, entonces, lo que veis aquí son como distintas versiones del presupuesto y ya os lo voy a explicar. Lo que veis aquí se llama un PEM, ¿no? El ayuntamiento y distintos agentes de la obra, como veréis, nos van a pedir un PEM, ¿vale? Un PEM de proyecto, un presupuesto de ejecución material. Con ese documento es el documento con el que el ayuntamiento, con el que la administración en general calcula las tasas, ¿vale? Con la que el banco también evalúa la hipoteca. Es un documento importante y es un documento administrativo, ¿no? Entonces, digamos que en cuanto tenemos un proyecto básico ya con las primeras mediciones más o menos definidas, todavía no definidas del todo, podemos llegar a estimar un presupuesto, un PEM, para el ayuntamiento, ¿no? Eso es un primer presupuesto que siempre aparece en el proceso de proyecto. Luego podríamos decir que tenemos un PEC, una estimación, y es decir, que a medida que vamos avanzando en el proyecto, que lo vamos definiendo con mayor precisión, podemos ir teniendo unos números cada vez más precisos. Es decir, en cada una de estas fases vamos generando un presupuesto cada vez más definido. Todavía no definido del todo y al final terminamos, ¿no?, en un presupuesto que es una estimación, ¿no? Esto diríamos que es un PEC, que es una estimación de un PEC. Y finalmente, cuando llegamos al proyecto de ejecución, ya podemos, como es un proyecto maduro, es un proyecto bien definido, ya podemos tener un PEC real, ¿no? Cuando le pedimos, que es cuando ya le pedimos un presupuesto al constructor y nos da unos números de ejecución, ¿no? Entonces, podríamos decir que tenemos estas 3 versiones de presupuesto en un proyecto de arquitectura y que dado que siempre vamos definiendo el proyecto cada vez más, también vamos controlando ese límite del que os hablaba al principio, ¿no? Y vamos modificando el proyecto, matizándolo para tener esos números bien controlados. A ver, lo que os decía antes en esta pequeña guía es que administrativamente siempre nos van a pedir un PEM, ¿vale? El PEM es
digamos, el documento, el presupuesto de ejecución material es el documento con el que se mide casi todo, ¿vale? Administrativamente. Con ese documento el ayuntamiento nos cobra las tasas, que es un impuesto de licencias y un impuesto de construcciones. Con ese documento también, o con una estimación del PEN, se calcula, ¿no? Generalmente se calculan honorarios técnicos. Con ese documento también se hace una estimación de las posibles subvenciones a las que podamos aspirar y también se establecen los seguros, ¿no? Es un documento muy importante que, digamos, nos lo va a solicitar la administración. Vale, cuando el proyecto aún no está del todo definido, ¿vale? Lo que se utiliza para estimar un PEM a números gordos son las bases de datos, los módulos de precios, ¿vale? Nosotros, a nosotros nos gusta visitar la página del IVE, el Instituto Valenciano de la Edificación, en la que según unos parámetros, ¿vale? Nos da un precio, un PEM estimado de lo que podría costar esa obra. Este es un número más bien estadístico y tener en cuenta que se trata de un PEM, no es un precio total de obra y no es un precio de mercado, pero nos sirve para establecer unos números para este documento. Lo que solemos hacer es que como el ayuntamiento nos pide un porcentaje de ese presupuesto, de ese PEM, evidentemente lo que solemos hacer es siempre llegar a un PEM lo más bajo posible para que las tasas no sean tan altas, ¿vale? Entonces, a ver. Me gustaría, Brandon, aquí hacer una pequeña observación, ya que hay personas aquí de España. El hecho de que utilicemos la base de datos del Instituto Valenciano de la Edificación es porque es una de las mejores de España y contiene todas las comunidades autónomas. No es solamente para la Comunidad Valenciana. Ahí podéis consultar siempre en todas las comunidades autónomas y es realmente uno de los sistemas que mejor funciona ahora mismo en el Estado español. Exacto. Entonces, esta es la página del IVE, simplemente os voy a mostrar un poquito, ¿no? Tenemos rehabilitación, tenemos obra nueva y tenemos distintos tipos de, como veis, de tipologías, ¿no? Generalmente nosotros valoramos residencial, tenemos aquí la fecha también, si queremos ver cómo ha evolucionado ese módulo, y tenemos distintas variables que, bueno, seleccionando la que más se adecue a nuestro proyecto. A ver, que se me ha unifamiliar aislada, tal. Veis aquí el módulo por metro cuadrado de PEM, ¿vale? Aquí en el último apartado, que nos alude a los acabados e instalaciones, podemos dar básico, medio o alto, ¿no? Entonces, generalmente, tal como os digo, como el ayuntamiento nos cobra las tasas, un porcentaje de este módulo, pues generalmente, y es válido, ir siempre a un módulo lo más bajo posible, ¿vale? Pero aquí ya se pueden empezar a hacer unas estimaciones, digamos, fundamentadas, ¿no? Es una, como decía mi compañero, es una buena herramienta. A ver la presentación. Vale. Voy a poner la pantalla. Vale, entonces, tal como os decía antes, el ayuntamiento, generalmente las tasas son dos, el impuesto de licencias y el impuesto de construcciones y obras. Y la suma de las dos generalmente es un 4,5% de ese PEM en general, ¿eh? Puede variar dependiendo del ayuntamiento, pero una cuestión a tener en cuenta también en relación a este tema es que aunque nosotros establezcamos un PEM, sea con la base de datos del IVE, o sea, un PEM a nuestro criterio, según nuestro criterio técnico, sin utilizar ninguna base de datos, muchos ayuntamientos tienen sus propias bases de precios, ¿vale? Muchos ayuntamientos, lo cual hay que investigarlo siempre también desde el principio, es importante, tienen una tablita de según las características de vuestra obra, de cuánto cuesta el metro cuadrado, ¿vale?
Entonces, se ha dado el caso de que a lo mejor establecemos un PEM por una obra y el ayuntamiento te dice, pues no, nuestros precios son estos y te corrige el PEM, ¿vale? Y con base en sus tablas se cobran estas tasas, ¿no? Entonces, bueno, también hemos tenido el caso contrario, y el caso contrario es en general el que casi siempre se da, y es que nosotros establecemos un PEN y nos cobran las tasas del PEN que hemos establecido, ¿vale? Y luego, como os decía también, generalmente los técnicos solemos establecer honorarios con base en este presupuesto, ¿no? Arquitectura técnica, coordinación de seguridad y salud. Bueno, generalmente el porcentaje de los honorarios técnicos en una obra es del 10 al 15% de este PEM, ¿vale? Por supuesto que esto es una referencia, es un número y cada técnico establece sus propios honorarios, su propio porcentaje. Vale, entonces, como veíamos en esta guía, también tenemos la estimación de proyecto, ¿no? Conforme va avanzando el proyecto y lo vamos matizando, lo vamos modificando, podemos estimar cuánto cuesta ese proyecto, ¿no? Entonces, lo que hacemos como técnicos para estimar un proyecto, aparte de nuestra experiencia y de nuestro conocimiento de cuánto cuestan las cosas, lo que hacemos es utilizar las bases de datos de precios unitarios, ¿no? Como por ejemplo la de CIPE. Si venimos aquí, esto es una base de datos de precios, ¿vale? En esta base de datos de precios están casi absolutamente todas las partidas de obra que conforman una edificación. Si vemos aquí, por ejemplo, si seleccionamos esta, tenemos esta partida, forjado de panel contralaminado de madera, ¿no? Son partidas muy específicas de obra que, tal como veíais antes, conforme vamos definiendo mejor el proyecto, podemos desglosarlo en partidas más precisas con un precio más preciso, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es un programa de presupuestos, ¿no? Entonces, aquí estamos definiendo ya en una fase muy madura de proyecto una cimentación, ¿no? Entonces, tenemos acondicionamiento de terreno, desbroce y limpieza, capa de hormigón, zapata corrida. Esto ya son fases más maduras donde podemos definir mejor un presupuesto. Y es aquí donde podemos modificar esos números porque tenemos precios en nuestras propias bases de datos, o, por ejemplo, podemos utilizar estas, ¿no? E incorporarlas a estos programas que nos ayudan a ir definiendo el proyecto, ¿vale? Generalmente hay que tener muy en cuenta que estas bases de datos, todos estos presupuestos que nos encontramos son PEM, es decir, este forjado de panel contralaminado de madera es precio de mano de obra y material, ¿vale? Nosotros siempre que estimamos un presupuesto con base en estos módulos unitarios, le damos unos porcentajes finales para intentar acercarlo a la realidad, ¿vale? Pero justo por eso le he llamado PEC estimado, ¿vale? Porque lo definimos al máximo, pero al final nuestro presupuesto real es el que nos da el constructor, ¿vale? Y aquí le doy paso ya a mi compañero que os va a entrar en un tema más práctico. Sí. Sí, gracias, Brandon. Bueno, compartir. Sí. ¿Cómo funciona o cómo funcionamos en fase proyecto? Por supuesto, el promotor, la promotora siempre, claro, quiere saber, es básico desde el principio, ¿no? ¿Cuánto me voy a gastar? ¿Cuánto me va a costar? Nosotros intentamos transmitir el mensaje de que lo ideal es el proceso inverso, decir cuánto tengo disponible, hasta dónde puedo llegar, partiendo de una idea básica, como decía Brandon, de que yo sé que actualmente el coste de una obra es tal.
eso es muy independiente, cuestión que cuesta mucho, de quién haga el proyecto, quién construya, etcétera. El hecho de ir llamando por teléfono a un montón de empresas, los promotores se pierden mucho llamando a constructoras y tratando de montar sus propios costes, y ahora vamos a ver por qué. Porque realmente cuando hacemos este trabajo, este ejercicio que ha planteado Brandon ahora, es cuando se puede hacer un planteamiento total de los presupuestos reales, y me refiero ya a la estructura del presupuesto real. ¿Por qué digo esto? Porque saber a un metro cuadrado de muro de paja no nos va a resolver mucho el coste de la obra, ¿no? Yo suelo decir mucho cuando me preguntan, hay que tener en cuenta que los muros de paja son más o menos entre el 10 y el 13% más o menos de la obra, no más que eso. Aunque se ven grandes, ¿no? Yo veo los muros de la casa y yo creo que no. Cuando me preguntan, bueno, ¿cuánto cuesta el muro? No te pierdas en el muro, que la casa son muchas otras cosas. Hay instalaciones, cubiertas, cimentaciones, ventanas. Y luego tenemos todo lo demás que vamos a ver ahora, ¿no? Tenemos estudios geotécnicos, levantamiento topográfico, informe de la Confederación Hidrográfica y los plásticos para tapar la paja cuando llueve. O sea, que vamos a tener una estructura de costes bastante considerable. Nosotros ahora vamos a ver dos enfoques por lo que hablábamos al principio. Yo intentaré ahora mostraros una tabla para que estará a disposición de nuestros alumnos y alumnas del experto en bioconstrucción, por supuesto, que nos sirve un poco para calcular y para ver toda la estructura de costes que tenemos en una obra, ¿vale? Ese es el enfoque, digamos, del promotor. O sea, ¿qué voy a tener completo? ¿Cómo se estructura el gasto que voy a tener en mi obra? Y también vamos a ver cómo un profesional de la construcción, de la bioconstrucción, muchas de vosotros que estáis aquí, es nuestro interés, vamos a ver cómo calculo yo mis precios. O sea, cómo llego yo a mis precios. ¿Por qué? Porque yo no puedo sacar mi precio de la tabla de SIPE, puedo contrastarla, puedo revisarla, pero yo tengo que ver realmente cuál es mi estructura real de costo, ¿no? Cómo calculo el trabajo, el servicio que voy a dar, en qué se basa, ¿vale? Pero vamos, comencemos por el tema del presupuesto general, o sea, desde la óptica del promotor, ¿no? A ver si nos sale bien esto. Aquí. Creo que ahí estamos. ¿Y por qué no la veo yo? Si la ves tú. Es esta, ¿no? Es esta. Vale. Bueno, aquí vamos a tener, que ya os decía, voy a ampliarla un poco para o más incluso. Es muy importante tener en cuenta que, como veis, esto es una tabla que no la hemos preparado específicamente para esta charla, sino la usamos bastante para compartirlas con clientes potenciales o en general cuando hablamos de estos temas. Por eso hacemos siempre la advertencia, como cuando nos ponen una peli de violencia o cualquier cosa de esta, que esto es algo simplemente es una ayuda. Esto no es ninguna garantía. Aquí no estamos dando ninguna información, ¿cómo se dice? Vinculante, ¿no? Nada de lo que estamos diciendo aquí es que me dijeron que esto cuesta esto. No, no es así. Nosotros estamos intentando dar una estructura de razonamiento, una estructura de cálculo, etcétera, pero que puede adaptarse o cambia y nos vamos a encontrar en diferentes contextos. Pero bueno, está basada en información general de diferentes fuentes. Después incluso os haremos alguna recomendación para consultas por internet, ¿no? Aquí vemos un resumen y vemos que estamos por los datos de lo que lo que hablaba nuestro compañero anteriormente. Casi unos 2.500 euros el metro cuadrado. ¿Cómo llegamos ahí? Tenemos un bloque importantísimo que hablaba Brandon, y Brandon resumía, decía arquitecto técnico y las licencias de obra. Pues mire, aquí estamos viendo aproximadamente unos 30 puntos casi, o 20 y tantos puntos de costes que podemos tener, ahora ya los estáis viendo y vamos a verlos un poquito en detalle,
que son independientes de la obra como tal. O sea, son los gastos del autopromotor o del promotor. ¿Qué pasa? En bioconstrucción nos encontramos mucha autopromoción. Espero que se entienda la diferencia. Tenemos, digamos, tres conceptos, ¿no? El promotor, autopromotor y el autoconstructor. El promotor en general es el que paga la obra, ¿verdad? En la mayoría de los casos y en lo que estamos hablando aquí y en la bioconstrucción actualmente, principalmente hablamos de promotores personales, privados, casas unifamiliares, ¿vale? No son promociones comerciales, sino... Entonces, en ese caso, cuando yo estoy promoviendo, estoy trabajando sobre mi propio proyecto, mi propia casa, nos podemos referir al autopromotor. O sea, yo estoy financiando mi propia obra. Por eso hablamos de autopromotor. Y el autoconstructor es, bueno, el que construye su propia casa. O sea, podemos encontrarnos y muy a menudo en el ámbito de la bioconstrucción nos encontramos el autopromotor, autoconstructor. O sea, el que tanto tiene la figura del autopromotor como que mete mano y construye su propia casa, ¿vale? Que de eso podemos hablar y si tenéis alguna duda al respecto también lo podemos comentar. Entonces, aquí tenemos la estructura, una teórica estructura de gastos del autopromotor. Entonces, claro, muchas veces cuando nos preguntan lo que cuesta la obra y decimos, claro, pero te van a venir estos costes encima, no es poco, es una proporción, es importante la cantidad de gastos que tenemos y aquí lo estamos viendo arriba en el resumen, cómo estamos hablando aquí de casi 500 euros o 450 euros por metro cuadrado de gastos de autopromotor. O sea, yo no he construido la casa todavía, no es PEM, no es nada de eso, es dinero que estoy gastando para poder construir mi casa o por el hecho de construirla, ¿no? Por ejemplo, el punto de partida básico, estudio geotécnico, que es básico, es importante y es necesario para poder empezar a hacer un proyecto, porque es el estudio que nos dice realmente o que nos da las pautas para el cálculo estructural, para las cimentaciones, etcétera, etcétera. Bueno, de eso no tenemos que profundizar mucho ahora, si hay duda lo comentamos, pero bueno, es algo que es un costo importante. Estudios topográficos o levantamientos topográficos del terreno, probablemente en muchos casos sea necesario cuando tenemos determinada topografía, terrenos con pendientes, etcétera, etcétera. Informe de impacto ambiental, que aquí lo tenemos valorado en esta tabla prueba experimental con 0, pero ocurre cuando estamos sobre todo en terrenos rústicos o en terrenos que tienen alguna afectación o alguna cercanía, parques naturales, etcétera, etcétera. Es algo que nos vamos a encontrar bastante, informe de impacto ambiental o informe de confederaciones hidrográficas, porque muchos de los en bioconstrucción muchas veces estamos en estos ambientes rurales que, bueno, por normativa o por las condiciones político-geográficas puede ser que sea necesario que tengamos que emitir este tipo de informes. Tenemos la figura del arquitecta, que, bueno, quien va llevando, es quien guía todo el proyecto, quien hace toda la gestión, tanto el desarrollo del diseño como la definición técnica de la ejecución, como, bueno, todo lo que comentaba Brandon anteriormente, la gestión urbanística, administrativa, etcétera. El aparejador o arquitecto técnico, que es quien va a llevar la dirección de obra junto con el arquitecto. Pero también vamos a tener la licencia de obra, que aquí, bueno, está puesto sobre 100 metros cuadrados, creo que un 2% o algo así. Da igual, podemos ponerlo como consideremos. Y luego pueden aparecer cosas, ¿no? Como cuestiones que tienen que ver con la vía pública, pueden aparecer solicitudes de organismo de control técnico debido a seguros, temas de vallados, casetas de obra, seguros, el consumo de electricidad para la obra, ensayos según el tipo de construcción que hagamos que sean necesarios, como los ensayos de hormigón. Aquí lo hemos puesto con 0 porque en bioconstrucción muchas veces no son necesarios, a no ser que haya, bueno, soleras de hormigón o algo por el estilo, pero bueno, aquí... Pero está ahí como, lo tenéis como parte de la estructura de costes. Los temas, la gestión de residuos. No debemos subestimar que vamos a tener varios contenedores en la obra que alguien los tiene que traer y se los tiene que llevar. Y eso va a costar dinero. Tenemos otros gastos que aquí también están con 0 y se pueden cumplimentar, pero que pueden aparecer según el caso, según el sitio donde estemos. Los medios auxiliares. Esto es algo muy importante, antes lo hablábamos con mi compañero, es algo muy, muy, muy importante que se subestima y después nos viene encima.
y no es un coste bajo. Cuando los andamios que necesitamos, que no es un andamio que compre por Wallapop, que esté medio oxidado, tenemos que tener, ahí tenemos un control de seguridad y salud en la obra y tenemos unas condiciones determinadas, en nuestra obra, en las condiciones tenemos que tener medios auxiliares que cumplan la normativa y que den seguridad a las personas que están en la obra. Y, por tanto, muchas veces recurrimos a alquileres, a empresas independientes que tienen unas garantías de homologación, etcétera. Y aquí está puesto con 2.000 euros de una manera conservadora, pero puede ser bastante más lo que nos puede costar el alquiler de medios auxiliares. Hemos puesto los materiales de protección de obra, porque la experiencia nos ha dicho que aparecen estas cosas y no habíamos contado con ellas. Y no estamos hablando de una lona de rafia que se la lleve el viento y se rompe, que vale a lo mejor 10 euros el de Merlin, sino que cuando trabajamos con paja, con tierra, con estos materiales y vienen tormentas, vienen cosas, vamos a necesitar materiales realmente. Cuando tenemos que comprar una lona grande y potente, nos vamos a dar cuenta de lo que va a costar. Ponemos estas cosas aquí porque son esa serie de cositas, de gotitas que van cubriendo y van rellenando el monto de nuestro presupuesto. Y todo esto es a lo que hemos dicho que son los gastos del autopromotor. Y luego vamos a la obra en sí misma. Y vuelvo a lo que comentaba anteriormente sobre el coste de un muro. ¿No? A veces debatimos sobre el coste que va a tener o cuando decimos, como introducía la charla y decíamos el mito de lo barato que puede ser la bioconstrucción, porque estamos trabajando con materiales naturales. Bueno, la bala de paja, ¿no? La historia de que es paja, que es un residuo, etc. Pero es que la obra no es eso, aunque sea con paja. Aquí tenemos una buena imagen del listado y es muy probable que falten cosas. Hemos intentado incluso racionalizar un poco, sacándolo de fuentes de la construcción convencional, de todo lo que puede o lo que forma parte de nuestra obra, ¿vale? Vamos a hacer así como, vamos a hacer un viaje rápido, transversal, todo el tema de cimentaciones, que, bueno, generalmente sí hay que contratar, hacer los movimientos de tierra, contratar excavadoras, hacer una serie de actuaciones previas y toda la fase de cimentación, sobrecimentación, instalaciones básicas, etc. Es un aspecto, es un bloque bastante importante de la obra en cuanto a presupuesto. Puede llevarnos, no sé, 20%, 25% del presupuesto se puede ir en cimentaciones y preparación de la obra. Tenemos los cerramientos, ¿no? En este caso, aquí hemos puesto como ejemplo un cerramiento envolvente con paneles de paja, simplemente, no hemos detenido a definir sistemas constructivos, porque aquí nosotros lo estamos viendo desde el enfoque profesional. Ahora hablaremos después cuál es qué significado puede tener esto en la autoconstrucción, que después vendrá la idea de decir, bueno, pero esto me lo voy a hacer yo. Pero bueno, si lo vamos a hacer nosotros mismos, vamos a pasar por esta lista y vamos a ver qué podemos hacer nosotros y cuánto de esto podemos hacer nosotros como autoconstructores. Cubiertas, con todo lo que esto conlleva, pavimentos y revestimientos, revocos y acabados, no los horizontales sino verticales. Luego todo el mobiliario, que aquí incluso está puesto como cero por no liarnos ahora en grifería, muebles de baño, inodoro, bidet, mamparas de ducha, todas estas cosas. Carpinterías, o sea, lo que es aperturas, puertas, ventanas. Es un bloque muy importante en los presupuestos, sobre todo si en bioconstrucción nos movemos en el ámbito de las carpinterías de madera, bueno, tienen un coste significativo. Fontanería, electricidad, calefacción, climatización, etc. ¿Vale? Y luego, por supuesto, los trabajos de urbanización y acabados en exteriores. Lo que me interesa transmitir con esto es la complejidad de estructura de coste que tiene una obra, que también luego en el cronograma de la obra también tiene una repercusión, pero bueno, en ese tema no estamos ahora. La complejidad que tiene una obra, ¿no? Que nosotros tenemos que lidiar muchas veces con este tipo de negociación, de conversación, con personas que quieren construir y es
desde la óptica de quien construye por primera vez, esto siempre es complejo, es difícil de interiorizar y de entender toda esta estructura. Y por eso es que llegamos a esos números. Porque, claro, cada una de estas cuestiones tiene una repercusión económica y tiene, bueno, según del ámbito del cual venga, de hoy de la construcción, bueno, tiene un nivel de precios actualmente. Nosotros estábamos hace 2 o 3 años, se hablaba siempre de 2.000 euros, los famosos 1.000 euros por metro cuadrado de la construcción, pues ya eso ha pasado la historia, ¿no? De manera comparativa, después podemos volver a esto si hay alguna duda, si tenemos que hablar de esto. Yo quiero ahora comentaros cómo llegamos a los precios, o sea, de dónde salen este tipo de números, ¿no? ¿Quién? Y esto ya ahora sí le va a servir probablemente a aquellos que tienen que hacer calcular sus trabajos, ¿no? Y por qué, de dónde salen los presupuestos y cómo los calculamos. Como si dicen por ahí que una bala de paja cuesta 1 euro, ¿cómo es posible que un muro de paja pueda costar 150 euros el metro cuadrado, ¿no? Cuando, y volvemos a lo mismo, estamos hablando en términos de construcción profesional. Aquí quizás la observación, y lo vamos a ver ahora, cuando hacemos autoconstrucción tenemos que tener en cuenta varios aspectos. Quizás remitirnos a la tabla, a la lista que mostraba anteriormente y ver qué partes de esa obra puedo asumir yo como persona, como constructor, como autoconstructor. Después tengo que ver cuáles son mis posibilidades reales desde el punto de vista físico. Quiero decir, reales de qué puedo abarcar yo con mi tiempo, con mis manos y con las manos cercanas que pueda tener de la familia, de los amigos o de otros recursos. Es muy importante comprobar todo eso. ¿Y qué parte realmente puedo suplir? De una partida, de un trabajo, yo puedo suplir la parte de la mano de obra, pero probablemente poco podré suplir de la parte de los materiales. Salvo excepciones, porque alguien me regale algo, madera o porque tenga la paja cerca o cosas así. Pero en general, material siempre tenemos que invertir. Y material, el dato que yo suelo utilizar y aportar siempre es que, bueno, por lo menos el 30 o hasta el 50% de una partida puede ser material. Generalmente se mantiene alrededor del 30%, pero en algunos casos incluso es bastante más elevado el coste de material. Por tanto, si esto lo transmitimos a un presupuesto general, está en nuestras manos en una parte de la obra sustituir con trabajo propio un 50, un 60, un 70% del coste de una parte. Por tanto, es importante tener en cuenta que aunque hagamos autoconstrucción, podemos tener una medida de un poco la idea de lo que puede costar en nuestra obra si, bueno, revisamos esa lista que os planteaba antes, esa tabla, y vamos a aquellas cosas que puedo hacer yo. Yo puedo hacer la instalación eléctrica, por lo tanto, el 70%, el material es el 30%, el 70% lo pongo yo. Yo voy a levantar los muros, pero cuando yo tengo ayudas, y volvemos a todas estas pequeñas trampas en el cálculo, cuando alguien me ayuda, yo por lo menos le tengo que dar de comer, o pagarle el almuerzo, ¿no? Quiere decir que a veces no es del todo, ¿no? Las ayudas y este tipo de cosas no es coste cero, son cosas que vamos a tener que tener en cuenta también. Pero bueno, vamos allá. Como empezamos un poco, como mismo planteaba nuestro compañero antes, Brandon, hay un presupuesto que está hecho sobre una base de datos, pero realmente después vamos al presupuesto que nos elabora quien va a ejecutar la obra, ¿vale? Y hablamos de los precios unitarios, ¿no? Pues siempre tenemos esas mediciones donde nos piden precio por metro cuadrado,
Y ahora nosotros, como constructores, y ahora hablo con quienes se dediquen o quieran dedicarse a la parte artesanal, a dar servicio de construcción, a revocar, a carpintería, a levantar los muros de paja, porque bueno, son una gran parte de nuestros alumnos participantes en el ciclo de experto en bioconstrucción. ¿Cómo vamos a hacer el cálculo de presupuesto? Yo tengo que realmente siempre tengo que tener un cálculo de los ingresos totales que espero tener, que necesito tener. ¿Bien? Y eso lo tengo que llevar a mis horas productivas. Fijaos que hay dos cosas importantes. Uno son ingresos totales esperados y otro son las horas productivas. ¿Qué cosas son las horas productivas? Una semana tiene 40 horas laborables, pero no son 40 horas productivas. Yo tengo una serie de trámites, de cosas que hago. Yo tengo un día estoy escribiendo presupuestos, otro día estoy llamando a clientes, no son horas productivas. O tenemos que hacer, no sé, llevar una máquina a arreglar, o hemos decidido hacer otro tipo de trabajo porque somos autónomos y tenemos que organizarnos de otra manera. O sea, normalmente, habitualmente, todos los días del año no son días productivos. Entonces, esa valoración la tenemos que hacer cada uno de nosotros con el trabajo que estamos haciendo. Y luego tenemos una serie de gastos, ¿no? De los alquileres, todos los gastos de suministros, cuestiones profesionales. Pertenecemos a un gremio y tenemos que pagar todos los años algo. Tenemos un gestor. Tenemos que hacer un poco de publicidad y entonces tenemos una cuenta de redes sociales o tenemos un tal. No sé, todos esos gastos que tenemos normalmente, de alguna manera nosotros tenemos que hacer ese cálculo para saber realmente cuánto esperamos nosotros que sea nuestro cálculo de nuestra hora de trabajo, o sea, nuestro jornal. Tiene que salir de un cálculo global. Por supuesto que siempre está la comodidad de decir, ¿cuánto cobra la gente ahora? Bueno, ¿cuánto cobra por esto? Yo cobro tanto. Pero eso, ojo, que es muy importante que siempre lo comprobemos y que vayamos a la medida que vamos trabajando. Siempre hay un factor de riesgo en todo esto y de tanteo, pero debemos comprobarlo con la realidad porque podemos tener ahí nuestros sustos, ¿no? Viendo esto y pensando que estamos haciendo bien las cosas en este sentido. Y luego, ¿cómo calculamos nuestros costes, ¿no? Aquí tenemos ejemplos. Vuelvo a lo mismo de antes. Nosotros no podemos... Estos son ejemplos, digamos... recomendaciones, consejos, experiencias. Hay fórmulas cuando estudiamos gestión empresarial o cuando, no sé, nos metemos en otros temas, hay fórmulas complejas de cálculo de precio, etc. Nosotros estamos intentando aquí dar herramientas simples, o sea, muy básicas para que nos ayuden de una manera muy cómoda a tener una idea de lo que estamos haciendo y después, por supuesto, corregirlo con el tiempo y comprobar. Por ejemplo, si vamos a aquí tengo que hacer un presupuesto para un muro, muy grande, un presupuesto, ahí, a ver, para un muro, me están pidiendo un muro en Nebraska. Claro, lo primero que se me ocurre es decir, bueno, cuánto material me hace falta y cuántas horas yo necesito para levantar el muro. Importante es que yo revise completamente todo lo que implica para mí hacer ese trabajo. Yo tengo un trabajo de carpintería, que para confeccionar los unchos, los marcos, todo el trabajo de las estacas, todo lo que tengo que hacer. Tengo un trabajo con la paja, de manipulación de la paja, pero que incluye también, por ejemplo, puede incluir descargar el camión de paja, poner la paja en un sitio apropiado, etcétera, que es tiempo que no estoy montando el muro todavía, ojo, y tengo que tenerlo en cuenta. Y todo el proceso de montaje. Y luego tengo que tener en cuenta también los gastos los gastos que tengo cuando estoy haciendo estos trabajos, ¿no? Yo tengo unos desplazamientos, voy a necesitar los medios auxiliares. Ahora no pensemos en lo que dije anteriormente, en la obra tiene que haber, etcétera. Yo estoy trabajando, me piden un presupuesto para un muro de paja. Entonces tengo que considerar cosas. Si yo puedo llegar a un acuerdo o veo que hay medios auxiliares en la obra, igual lo puedo resolver, pero es posible que los tenga que aportar yo. Eso ya dependerá de la naturaleza de cada obra, de los acuerdos que haya, de las posibilidades que tengamos. Yo tengo un desgaste de herramientas. Yo tengo consumibles, yo tengo herramientas, se me gastan discos de radial, se me parte el disco de Alligator,
la hoja del alligator, etcétera, etcétera. Y otras herramientas que van a tener un desgaste. Todo eso yo tengo que evaluar. No es fácil, es una cuestión, no es tan fácil como que ir a una base de datos y comprobarlo. Nosotros lo que nos interesa siempre es llamar la atención a estas cosas, que hay que tenerle en cuenta, que no hay que subestimar esto. Que yo tengo que transportar herramientas, a lo mejor mi coche no es suficiente, no me cabe y tengo que alquilar una furgoneta o tengo que utilizar un remolque o lo que sea. Y todas estas cosas tengo que tenerlas en cuenta cuando voy a hacer el cálculo de un presupuesto. ¿Dónde está la obra? ¿Cómo voy a desplazar? Y sus componentes. Por eso nosotros hemos dicho que tenemos material, mano de obra y luego vamos a tener algo que aquí decíamos que son costes indirectos, ¿vale? Que son una serie, esos costes que me generan, entre otros, por ejemplo, el jaleo que he tenido preparando el presupuesto y debatiendo con los clientes para llegar a un acuerdo. E incluso una visita que he hecho anteriormente a la obra para ver dónde vamos a poner los materiales, por dónde empezamos, el grado de dificultad que hay en la obra, todo eso lo tengo que tener en cuenta. Entonces, bueno, claro, ¿qué porcentaje le ponemos? Bueno, eso hay que ir aprendiendo y hay que revisar cosas y hay que contrastar. Y nosotros hemos puesto un ejemplo, que yo tengo 40 euros por metro cuadrado de material, por ejemplo, en este muro Nebraska, tengo unos 45 euros de mano de obra, porque hemos calculado que yo voy a necesitar, que voy a hacer 15 metros cuadrados por día y que trabajando 8 horas diarias van a ser 2 oficiales y 2 peones. Repito, esto es un ejemplo. No estamos diciendo que es así, sino que tenemos que verlo en cada caso. Y va llegado, por tanto, a esos 88 euros por metro cuadrado y además voy a calcularme un 3% de costes indirectos, de otras cosas, incluso de manera preventiva también, una reserva que puedo tener y entonces yo puedo presupuestar ese precio unitario. Por poner un ejemplo, ¿vale? Aquí hay varios ejercicios, porque estas tablas también las utilizamos para otras clases y otros debates, por eso veis aquí diferentes ejemplos. Yo no quiero ahora estar pasando por todo esto, pero ya llevamos bastante tiempo. Aquí hay otro ejemplo de revestimientos, etc. Y después va a llegar un presupuesto a mi cliente. Por ejemplo, aquí hay unos ejemplos reales, por supuesto, que va a tener esta estructura, ¿no? Donde yo voy a definir y voy a tener... Hay forma, según la obra que sea, según la gestión de obra, si yo tengo una relación directa con el promotor o si tengo una relación a través de una gestión de obra, digamos, por ejemplo, una constructora principal que está contratando mis servicios, etcétera. Yo puedo tener diferentes modalidades a la hora de gestionar nuestro presupuesto y nuestros servicios. Aquí, por ejemplo, vemos un ejemplo donde está dividido o donde está todo incluido dentro de los servicios. Yo también puedo separar materiales y mano de obra. No es una regla general, no es una ley. Hay que ver en cada caso qué conviene. Hay casos en que, bueno, que conviene o que se estipula o que se convenia con el promotor. Porque puede ser que el promotor ya tenga unos materiales y yo trabaje la mano de obra, o puede ser que incluso por una cuestión económica nos convenga que el promotor se encargue de la compra de los materiales y nosotros aportemos la mano de obra, habiendo que definir, por supuesto, el tema de la gestión de esos materiales, ¿no? Ahí aparecen una serie de puntos sensibles que ahora lo vamos a mencionar, que son importantes tener en cuenta a la hora de calcular nuestros presupuestos también, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay otro tipo de presupuesto que está muy relacionado con lo que comentaba Brandon antes. Y aquí quiero hacer una pequeña también observación al tema de las mediciones habituales que nos encontramos de estos software, de estos programas de mediciones, como el Arquímedes, etcétera, que usamos los arquitectos a la hora de hacer los proyectos. Tenemos en mi opinión, y es un tema que llevamos tiempo debatiendo, en mi opinión, hay muchos textos, los textos de estas mediciones, en muchos casos, no sé cómo decirlo, son un disparate. En el sentido de que están llenos de palabras técnicas, en muchos casos
retrasadas, que son de otra época o que están tomados de otra literatura, y es muy confuso y es un problema. Es algo en que estamos trabajando constantemente en la redacción de los textos de las mediciones. En muchos casos hay proyectos de arquitectos, arquitectas que toman mediciones, la bajan de bases de datos tipo SIP, etcétera, y hay una cantidad de cosas escritas ahí que muchas veces no sabemos por qué están ahí, de dónde salieron y con qué criterio, y que se convierten en confusas. Por eso nosotros muchas veces, desde la constructora, preferimos elaborar nuestro propio presupuesto, aunque no concuerde con las mediciones. ¿Qué ocurre? En el caso de licitaciones públicas o en el caso de licitaciones de mayor envergadura, sí se nos va a exigir el cumplimiento y el respeto de los textos y de la estructura de las mediciones. Entonces hay que verlo en cada caso cómo funcionamos. Pero bueno, aquí lo veis, lo estoy viendo. Por ejemplo, esto viene del CIPE, una estructura para la técnica constructiva GREP. Entonces aquí aparecen una serie de datos donde dice que, bueno, clase resistente, bien, entonces empieza a ponerme calidad estructural T2 según Insta 142 para clase de uso 1, según UNE 3335 con acabados sin cepillar, colocados en sunchos tal, y entonces después aparece aquí, suncho se fijará al murete de cimentación mediante tornillo de expansión tipo Speed HST3 Hilti cada metro. Es irreal este tipo de planteamientos. Porque esas son cuestiones que hay que verla con quien va a ejecutar la obra, verla en relación si esa estructura. Ahí se está refiriendo a la fijación de la estructura sobre el muro de la sobrecimentación. Entonces, según la definición de ese muro, el material de ese muro y cómo se va a fijar, será el tipo de tornillo que vamos a escoger. Claro que lo podría, pero claro, estamos cuestionando que un arquitecto, una arquitecta está definiendo esto cuando igual no tiene ni siquiera, nunca ha tenido ni siquiera un tornillo en su mano y no sabe de qué está hablando, no sabe de dónde, el tornillo Hilti ese qué cosa es, lo encontró por ahí en una base de datos. Entonces yo creo que aquí es muy importante la labor entre el arquitecto y constructores, que hay un diálogo abierto y que estas cosas se definan bien. Y a los arquitectas, por favor, de tener esto un poco en cuenta y no poner tantos palabras copiados de las bases de datos que en realidad no sabemos. Porque además es peligroso entre comillas, quiero decir, porque se están exigiendo cosas que a lo mejor o no funcionan o incluso encarecen el trabajo o complican las cosas. A veces aparecen unas clases de protección de la madera que son irreales, que no son necesarias y cuestiones de este tipo. Pero bueno, una observación al respecto. Que seamos críticos con estas cosas y tratemos de formular textos reales. Cuando hacemos el presupuesto, por ejemplo, realmente describir el trabajo que vamos a hacer realmente. Intentemos desarrollar con la mejor información posible, ¿no? Por ejemplo, el tipo de cal que vamos a utilizar, el grosor de capas que vamos a utilizar, este tipo de cosas, pero no complicarnos con este tipo de planteamientos técnicos, ¿no? Cuando vamos a las bases de datos del CIPEL, está lleno de eso, ¿no? No sé cómo se ha desarrollado este criterio, por una cuestión de que gusta la burocracia, escribir tanto. Yo no me acabo de explicar el por qué todas estas bases de datos están llenos de textos y además hay textos que son antiguos. Quiero decir con esto que han aparecido otros materiales, hay aparecido materiales que sustituyen a esos, o se han creado otro tipo de técnicas, y entonces siguen apareciendo estos textos y puede ser confuso para el promotor, porque nos ha ocurrido en algún caso que ha habido promotores que exigen o que preguntan y quieren esto que puso el arquitecto aquí. Entonces hay que explicarle y hay que debatir todo este tema y al final, bueno, algo lo que funciona hay que poner, ¿no? Es muy importante cuando nosotros nos gusta mucho este tema, es muy importante el tema de la letra pequeña cuando hacemos el cálculo de presupuesto y cuando hablamos de estas cosas. Está la enfermedad infantil de que yo quiero trabajar, yo necesito trabajo y por lo tanto yo hago un presupuesto y a ver si entra, ¿no? Claro, la falta de experiencia. Sobre todo en bioconstrucción, porque claro, en el ámbito de la construcción convencional hay muchísima experiencia, hay muchísimas referencias y muchísima competencia también, y muchas veces se puede llegar bien a determinados precios, pero en el mundo de la bioconstrucción es complicado, porque no somos tantos profesionales que estamos trabajando en este mundo y dando estos servicios, y por lo tanto es muchas veces difícil y con cada cosa que se va haciendo se va aprendiendo.
Nosotros siempre llamamos la atención y pedimos, y cuando comentamos y cuando aconsejamos, y nosotros mismos lo hacemos en nuestro ámbito, vamos intentando aclarar una serie de aspectos posibles, ¿no? Aquí veis que aquí ejemplos de la llamada letra pequeña, ejemplos que vienen de la realidad, ¿no? Cuando nos piden, por ejemplo, elaborar morteros para los revocos con la tierra del lugar. Eso suena barato, ¿verdad? Porque es la tierra del sitio y ya, claro, no tengo que comprar tierra. Pero eso significa que para nosotros poder utilizar esa tierra vamos a tener que hacer pruebas, vamos a asumir unos riesgos, tenemos que ver cómo reacciona, tenemos que ir al sitio, tenemos que cribar esa tierra, tenemos que analizarla y después podemos tener irregularidades a lo largo de la obra con esa tierra. Entonces, estas cosas debíamos dejarlo muy claro cuando empezamos a trabajar esto y tener aclararlo, ¿no? El cómo nosotros cómo pedimos que se remunere ese tipo de trabajo. Tema de duración de los trabajos. Por ejemplo, un clásico que tenemos muchas veces es que cuando estamos revocando todavía no están puestas las aperturas, no están puestas las puertas y las ventanas. Ocurre mucho, lo cual no debería ser así. Y entonces, ¿eso qué significa? Que tenemos que hacer una parte del trabajo, esperar que se pongan las aperturas, que se pongan las carpinterías y después volver a la obra a rematar los trabajos. Entonces, no es lo mismo estar 2 semanas de continuo en una obra que estar 2 semanas o 1 semana y media y después a las 3 o las 4 o 5 semanas volver a la obra. Yo tengo unos desplazamientos, yo tengo unas logísticas, yo tengo unos trabajos que van a aumentar el gasto. Hay que tenerlo en cuenta. ¿Dónde está la obra? Bioconstrucción también cambia este criterio. Nos desplazamos en todo el territorio del Estado y más allá para hacer trabajos. No es lo mismo trabajar en el pueblo y ir a dormir todos los días a casa que tenernos que desplazar a otros sitios. ¿Quién cubre y cómo está calculado cubrir los gastos que tenemos de desplazamientos, de alojamientos y de dietas de manutención? ¿Cómo hacemos eso? Eso tiene que quedar claro y tiene que quedar calculado. No quiere decir que le exijamos al promotor que nos pague esto aparte. Lo podemos calcular en nuestra fórmula, pero no podemos olvidarnos de esto, porque ya hemos vivido más de un caso de que al final las cosas han salido mal, porque no hemos tenido en cuenta todo lo que representa, siempre cuando calculamos la cantidad de tiempo que vamos a trabajar, etc. Lo mismo de los medios auxiliares que comentaba anteriormente. ¿Qué medios auxiliares vamos a utilizar? Y el mundo de la bioconstrucción, desgraciadamente, todavía está lleno de cosas así, ¿no? De esta actitud, no sé cómo llamarle, ¿no? Un poco temeraria, ¿no? De que yo trabajo sin zapatos y yo me subo encima de cualquier cosa. No puede ser eso así. Nosotros tenemos que primero cumplir una normativa, pero también cuidarnos y cuidar a nuestros compañeros. Y para eso nosotros necesitamos andamios en condiciones, barandillas en condiciones, líneas de vida. Nosotros necesitamos una serie de recursos que tenemos que tener en cuenta y que tiene un coste. La recepción y gestión de los materiales. ¿Quién se ocupa de esto? Porque claro, cuando yo voy a empezar a trabajar el día 10, yo necesito que ya estén los materiales allí. ¿Me voy a ocupar yo de eso cuando el sitio está a 500 kilómetros o a 300 kilómetros de mi domicilio, o voy a llegar a un acuerdo con el promotor para que se encargue para ahorrar costos para él y yo tengo un desplazamiento extra? Pero por favor hay que tenerlo en cuenta. Esto hay que tenerlo en cuenta porque eso va a ser un coste. Trabajos adicionales, cosas que parecen, vamos a revocar un muro de ladrillo que nos dijeron que todo está bien, o la paja, otro clásico, un muro CAT, y me contratan para revocar. Y cuando llego, pues claro que no está ni afeitado, ni rellenado los huecos, ni resueltas las jambas, no hay nada hecho. Y yo hice un presupuesto ya de revocos. ¿Y qué pasó con eso? Vamos a revocar. ¿Dónde está la protección? Todos los temas de protección, de limpieza, etcétera. Todo eso es tiempo y es trabajo. También las exigencias de quién aporta plan de seguridad y salud, alta de centro de trabajo, una serie de gestiones que hay que hacer. En unos casos, en otros casos no, pero hay que asegurarse de ello porque todo eso genera costes, genera gastos. ¿Qué condiciones tengo en la obra? ¿Tengo agua a disposición? ¿Tengo electricidad o tengo que llevar un grupo electrógeno? ¿Quién se encarga de poner el grupo? ¿Lo llevo yo o lo va a pagar la promotora, el promotor? Y también la misma gestión económica. Tengo que acordar un adelanto, cómo voy a gestionar este tipo de cosas. Y, por supuesto, el IVA. Y en este caso, ya lo habéis visto por ahí, y muchos lo sabéis, que en el caso de la construcción de vivienda, de primera vivienda,
tenemos la bonificación del IVA de 10% para los promotores. Ahora es el 10% material y mano de obra, por el servicio completo. O sea, por la compra de materiales, no. Si yo voy a una tienda de materiales, estoy construyendo mi casa, no me van a dar el 10% de IVA. Yo tengo que contratar un servicio profesional que incluya material y mano de obra y ese es el que me puede cobrar el 10%. Que ahí se cometen errores o se esperan cosas que hay que tenerlo en cuenta. Por eso, porque está pensado también para estimular la economía de la profesional de la construcción, entre otras cosas. No es que la compra de materiales, sino la compra de materiales, o sea, que es material, mano de obra, el servicio completo y solo los servicios de construcción. Los servicios profesionales, de proyecto, etcétera, se tributan con el 21% de IVA. Bueno, me doy cuenta que es bastante complejo el tema para tan poco tiempo, pero es un poco la idea este viaje así bastante cargado, ¿no?, sobre el mundo del presupuesto en bioconstrucción. Os damos la palabra para que aprovechar un poquito el tiempo y que podáis hacer cualquier tipo de pregunta, comentario, intervención. Los micrófonos están todos cerrados, así que quien quiera hablar, que lo abra, por lo que veo. Pues estáis todos asustados. Hola, ¿qué tal? Eloy, bueno, ¿quieres hablar? No se te escucha. ¿Me escuchas? ¿No? No. No, a ver, ¿por qué no se me no, Eloy. escucha? Algo te falla. Bueno, ¿hay alguna duda, algún comentario? Eloy, si no, escríbelo en el chat. Sí. ¿Ahora me escucháis o no? ¿Igual tampoco? Yo sí que le escucho. Hola, Alejandro. ¿Algún comentario, Brandon? Sí que se escucha, Eloy. Sí, Ale. Sí. Pero no se le escucha. Pobre Ale, Eloy. creo que tú no lo escuchas. Es el único que quiere decir algo y no se le escucha. Alejandro, no te oye. No, bueno, era ¿Julián? solo comentar eso, que con todo lo que habéis dicho lo... Espera, entonces no sé qué el problema sea nuestro. Sí, a ver, que le A ver, digo. no. Hasta tope esto. A Oye, ver. también y no se le escucha. ¿Mejor, peor? ¿Ahora? ¿No? Sí. Vale. ¿Seguís sin No. escucharme? ¿No? Se supone que el problema es mío. A mí sí se me escucha, ¿no? Bueno, cambiamos, a ver, déjame, abre tú y cierro yo. Sí. A ver, déjame. Ya, ¿se me escucha? ¿Sí? ¿A mí se me escucha? Sí, yo te escucho porque escucho. el micrófono está Estoy abierto, claro. pero ¿estoy abierto? Sí, micrófono. No, el micrófono no. ¿El qué? Sí. No sé, Alejo. ¿Me escucháis o no? ¿Escuchás a Julia o a Eloy? Yo estoy hablando ahora. Blanca, ¿tú escuchas a Eloy? ¿Qué? No, ¿y a Eloy Sí. lo escuchas? Pero Sí, Yo te escucho a todos. Sí. No sé. Tu audio. Está abierto esto. Altavoz, está todo abierto, ¿eh? Y yo no escucho a Eloy. Sí. Sí, no, probando. A ver. Y tengo el audio a tope. No sé qué pasa. Eloy, yo sí que se escucho a todas, ¿eh? El volumen ¿Está antes aquí? tenía los auriculares puestos, digo, pues igual por eso no, pero ahora me los he quitado. No sé para lo que ver se si- está grabando, ¿no? No lo sé. El audio. Yo escucho a todos. ¿Lo qué? Sí. ¿No? ¿Me escucháis?
sigue enviando. Por el chat. A ver. Ya. Ni yo, que... ¿Sí? Ni yo que no tengo nada que... Escribe por el chat tu pregunta y Lo de así. silenciar a todos, ¿esto qué? No, es que no es una... Qué loco. A ver, me pongo los auriculares, esto sí cambio. Pero ellos sí me escuchan a mí. Distinto, sí. Ahora no. A ver. No lo sé. No sé. Yo os oigo a todos, pero vosotros no me oís a mí, parece ser. A ver, ahora. Si Eloy, todo el mundo escucha Eloy, que hable Eloy. Sí, pero me escucháis. Nosotros no escuchamos nada. ¿No? Mi audio se ha fusionado con el de los Y Eloy, si no escríbelo en el chat. Si escuchan las boleas, que la pregunta. Puedes seguir hablando, a ver. Vale, Eloy, escribe la pregunta. Bueno. ¿Qué tal esto? Lo de fusionar el audio. Eloy, ¿podrías escribir la pregunta y te respondemos? Estoy en ello. Blanca, ¿puedes hablar? Por si te escuchamos. Ah, mira, te escuchamos. Eloy, ahora ¿Sí? sí, ya. Ahora sí. Oh, más que sin tocar nada, escribiendo. Qué bueno. Bueno, es eso, no quería hacer ninguna pregunta, sencillamente, pues eso, felicitaros por la magnífica clase y por abrirme los ojos como autoconstructor, promotor a este universo tan ingente de cosas que habéis explicado, de partidas, de tantísimas cosas, porque, pues, como ya habéis dicho, pues, hay que tener las acciones para no tener luego sorpresas desagradables y creo que viene a Brandon, siempre luego hay malas sorpresas, siempre creemos que son 3 y luego acaban siendo 6 o 7, ¿no? Entonces, más vale empezar con tranquilidad, ser consciente de todo y decir, porque yo pensaba hacer algo de 70, vale, vamos a presupuestar a ver, en lugar de 30 metros cuadrados, dejarlo en 50 y está ahí. Nada, pues solo era este sencillo comentario y eso, agradeceros a los compañeros toda la info que nos habéis facilitado, que la que es súper interesante y evidentemente. Eso es todo. Ahora no os oigo. Que Julia. Abre. Abro yo el micrófono, vale. Yo he hecho la pregunta y la he pasado al final por escrito, Maíz. Sí. El tema de como promotora, ¿no? Como promotora te aseguras
¿Cómo pero puedo asegurarme de tener unas mediciones como que estén bien completas y bien como atadas para conseguir luego cerrar un presupuesto con un constructor? No, bueno, a la hora de pedir presupuestos a varios constructores y decidir, y que cuando ya luego se decide, pues que esté todo bien atado y que luego no haya sorpresas de, es que resulta que, no sé, que luego dices, pero si esto no es lo que yo quería, y dices, pues no sé, ¿cómo asegurarme? Porque claro, o sea, igual yo no soy arquitecta, yo no sé exactamente qué es todo, ¿no? Todo lo que tiene que estar, y eso me deja todo bien completo en la construcción, en plan, cada cosa, que luego no digan, hombre, no, claro, esto es así, pero claro, si también necesitas la capa de aislamiento de no sé qué, pues va a ser esto extra. Y es como, hombre, ¿sabes? O sea, ¿cómo asegurarme de, no sé si es normal ir como a otros técnicos, ¿no? Y pedir como una revisión a otro técnico que igual tenga una visión igual más, no sé, que sea una visión más clínica de todo, y que se asegure, no sé, que compruebe que está todo lo que tiene que estar ahí, o no sé, si simplemente vas a mirar el arquitecto o si se suelen hacer como dobles miradas o sea, a las mediciones, no sé. Julia, ese es el trabajo del arquitecto. Ya, Entonces, claro. Es algo tan importante que no sé si es como que deberías, no sé, como doble asegurarse o no sé. Bueno, ya eso es una decisión personal y la experiencia que hagas, eso es importante, claro, de ahí la importancia de tener trabajar con técnicos competentes. ¿Cómo saberlo? Bueno, eso podría poner un ejemplo polémico, es el del médico. Pero bueno, digo que es polémico porque ahí también tela, ¿no? Tenemos que estar asesorados por técnicos competentes dentro, que aquí en el campo de la bioconstrucción todo el mundo se pone el bio y el eco a eso porque hay que hacerlo en su etiqueta, pero igual falta ahí la experiencia. Bueno, ahí hay que ver porque también tenemos el debate de los costes de técnicos. Entonces, muchas veces, bueno, hay que entender que probablemente un técnico competente puede que no tenga o sea, el coste sea poco diferente al de alguien que tiene que sacar trabajo de alguna manera, no sin valoraciones mayores, que después puede tener consecuencias. Entonces, yo creo que es importante, bueno, ahí buena comunicación, también como promotor, profundizar y preguntar y definir, leer las cosas y lo que no entendemos preguntar, ¿esto qué es y por qué es esto? ¿Tengo alternativas? Etcétera. O sea, yo creo que ahí la comunicación es importante. Muchas veces nosotros a la constructora nos envían las mediciones. Esto me lo da el arquitecto y nosotros decimos, pásame los planos, por favor. Yo quiero ver el proyecto. De las mediciones, a no ser que sea algo relacionado con una licitación pública o algo así, que sí, como decía, es obligatorio, pero en todo en construcciones de casas unifamiliares, etcétera, casi siempre nos sentamos y revisamos el proyecto y nos comunicamos con el arquitecto y con promotor para asegurarnos de las soluciones. Y ahí mismo también, ya como constructora incluso, hacemos propuestas o cuestionamos cosas y me dice, ¿por qué lo queréis hacer así? Y que en muchos de los casos hay una apertura y dicen, no, bueno, podemos buscar otra solución, tal. O a lo mejor, bueno, está puesto para hacer el cálculo, pero no, si hay otra solución, se puede hacer, etc. Entonces hay que ver cada caso. Pero sí, como promotores tenemos que estar al tanto, tenemos que revisar bien lo que se nos está dando. Porque sinceramente, hay lo que os decía antes, porque es un tema que a nosotros nos machaca bastante, el tema ese de los textos de las mediciones, porque nos llegan cosas locas también, que pone según la norma no sé cuánto, no sé qué, y cuando vas a ver la norma resulta que es para alicatados en sótanos o algo así, y si esto que pinta aquí, porque no, cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Entonces, hay que ser crítico, quiero decir, mirar bien las cosas y debatirlas y pedirle a nuestro arquitecto, a nuestro arquitecto, pedirle responsabilidad y profundidad en lo que está haciendo, que nos resuelva los problemas, que nos aclare las cosas y nos las explique. ¿Por qué? Bueno, tienen unos servicios que somos conscientes de que es una parte importante del coste y tiene una responsabilidad en lo que está haciendo. Y es quien nos asesora en las soluciones.
Antes hablaba de los tornillos Hilti que aparecían en el tal. Bueno, por supuesto que no tienen el arquitecto necesariamente que decir la marca del tornillo, pero sí tiene que estar en condiciones de hablar con el constructor y llegar a una conclusión de cuál es el tornillo apropiado. Ni el arquitecto no debería dejar a la suerte del promotor lo que le hagan los constructores, ni tiene por qué ser ley lo que está diciendo, porque bueno, los arquitectos somos arquitectos, no tenemos por qué también ser constructores, aunque nosotros, o sea que hay una frase en nuestra página, además de arquitectos somos constructores, pero bueno, no es lo habitual, ¿no? Entonces, claro, por supuesto que no tenemos por qué saber ahora mismo en el mercado cuál es o qué experiencia tiene ese constructor a la hora de fijar una estructura de madera pero tiene que haber un diálogo en ese sentido. Y como promotores, bueno, confianza y comunicación. ¿Garantías? Bueno, no sé, ya tú misma, es que no lo sé. No, es un poco... Pero tenemos que partir de que está bien lo que se nos está... de lo que se nos está proponiendo, ¿no? Bueno. Gracias. ¿Alguna otra duda? Porque creo que nos hemos extendido hoy más de lo habitual. Ya vemos la importancia del tema. Bueno, pues nada, que tengáis una buena tarde. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, los que habéis resistido hasta el final. Y ya nos veremos. Que sepáis que queda guardada queda grabada la charla, a pesar de las dificultades técnicas que tuvimos. No sé si nos podremos editar esos cachitos, lo dejaremos también dentro. Las cosas del directo que queden también. Y queda colgada en el canal de YouTube del Instituto ISCLES, en la lista del aula abierta, que ya vamos por la 8ª, si no me equivoco, y pensamos que vamos a seguir porque creo que es interesante y es importante. Pues nada. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, un abrazo a todos. Muchas gracias a Eloy. Hasta luego. Hasta luego.